No sé quién es esta chica, solo apareció en mi feed. Pero dio una gran entrevista que explica todo lo que pasa en Estados Unidos con la islamización. Ese es uno de mis temas favoritos, pero esto está tan bueno, no sé a quién entrevista ella. Así que si conocen a estas personas, por favor díganmelo en los comentarios aquí abajo para que pueda agradecerles públicamente y revisar más de su contenido. Están de nuestro lado y nos gusta alguien que piense lógicamente. Vamos directo al tema, no tengo mucho más que decir. Esto será interesante. Cuando ves grandes concentraciones de comunidades musulmanas en Minneapolis y Dearborn y en muchos otros lugares de este país, ya sabes, vemos eso y lo llamamos la islamización de estos lugares, y creo que es bastante obvio. Notas cómo la comunidad cambia, escuchas el llamado a la oración, cierran muchos bares y la infraestructura se transforma. Y es para acomodar a un grupo de personas que son de ascendencia musulmana y viven aquí como viven en sus países de origen, y lo traen aquí y no cambian en absoluto, no se asimilan, no quieren hacerlo. ¿Es posible que grandes concentraciones de personas de Somalia o de cualquiera de estas naciones islámicas puedan asimilarse? ¿Tienen algún deseo de hacerlo? ¿Es posible tener grandes concentraciones de comunidades musulmanas en Estados Unidos? No, solo si rechazan completamente el Islam y la Sharia islámica y adoptan otro estilo de vida. No es así. La primera guerra que Estados Unidos luchó tras la revolución fue contra musulmanes en Trípoli. Y Thomas Jefferson envió a los marines ahí para atacar al mandatario. Y esto fue después de que John Adams y Thomas Jefferson se reunieron con el mandatario de Trípoli, quien dijo, en respuesta a su pregunta, ¿por qué capturan barcos y secuestran estadounidenses en alta mar? Y él dijo, porque esa es la orden de Alá, eso es lo que nuestro Corán ordena. Los musulmanes en Somalia o los somalíes en Minnesota o en Tennessee o en Columbus, Ohio, están haciendo lo que el Islam ordena. Al igual que los refugiados afganos que están librando la yihad en Estados Unidos ahora, o cualquiera de estas organizaciones musulmanas nacionales, sabes, vi al gobernador de Nueva York publicar un tuit y su nombre. Enero de 2026 es el mes del patrimonio musulmán estadounidense y están iluminando de verde los principales edificios de Nueva York para destacarlo. Logros de los musulmanes, pregunté en redes sociales, ¿puedes nombrar una organización islámica en Nueva York que no sea yihadista ni hostil? Le daré una pista a ella y a tus espectadores, no hay ninguna. Creo. Qué gran respuesta sin disculpas, ¿verdad? Él dice lo que todos sabemos que es verdad. Mira, si eres una persona musulmana que en realidad rechaza la base del Corán, como una persona musulmana modernizada, entonces está bien, podemos convivir contigo. Si crees en las enseñanzas y llamados de este libro, al final lo que crees es antiestadounidense. Por cierto, observa a tu alrededor. Solo siguen la palabra del Corán. No hacen nada diferente ni faltan pruebas. No, en realidad están tratando de tomar el control y dominar lugares en Estados Unidos con ideales muy antiestadounidenses. Esto es así. Lo interesante es que la gente piensa, oh, si no te gusta la toma islamista, entonces significa que no crees en eso. ¿Que cualquier persona debería tener libertades religiosas para mostrar su religión con orgullo? Absolutamente no, absolutamente no. Yo creo que los judíos, budistas, hindúes, y hay tantos tipos diferentes de personas que deberían poder mostrarlo. Creen en mostrarlo, pero no en dominar ni controlar. El problema es que esta religión específica que estas personas siguen, ese es todo su sistema de creencias. Por eso lo están haciendo ahora en los estados, por eso realmente no puedes permitir algo así. Lo siento, ese es el problema. El Islam es inherentemente hostil a la libertad, a la Constitución de los Estados Unidos. Y para aquellos que quieran discrepar, solo diría, nombren un solo libro de la ley islámica que haya sido publicado de manera autorizada. Un libro de texto en escuelas islámicas de Estados Unidos enseña Islam a niños musulmanes de 10 años, que no diga que el propósito del Islam es hacer la guerra contra los no musulmanes para establecer un Estado islámico bajo la ley divina de Alá, la Sharia. Esa es la pregunta. Si quieres ofenderte o sentirte herido, ni modo. Tienes que aceptar el hecho de que eso es lo que es el Islam.
Y solo porque conozcas personas que se identifican como musulmanas y te digan que no quieren hacer eso, primero que nada, la Sharia les obliga a mentirte. Pero incluso si están siendo sinceros, su opinión personal no constituye una versión diferente de lo que es el Islam. Y dado que el Islam está conquistando pueblos y ciudades de Estados Unidos y ha conquistado lugares en todo Estados Unidos y países en Europa, es hora de que saques la cabeza de tu trasero y realmente participes en la guerra. Lamentablemente, la administración actual de EEUU no solo no actúa, sino que impulsa el movimiento islámico en el país. Ningún gobernador en Estados Unidos hace algo para señalar y derrotar al enemigo, que es como se ganan las guerras. Las guerras no se ganan cambiando políticas y arreglando problemas. Bueno, quiero hablar un poco sobre Mamdani. Estoy segura de que tienes algunas opiniones sobre él, ¿sabes? Él es el alcalde de la ciudad de Nueva York. Se supone que debería estar trabajando en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Ese es su trabajo. Le preocupa más el derecho internacional, lo cual es interesante. Quiso ser informado sobre la captura de Maduro. Creo que está haciendo más de lo que le toca. Al verlo y notar lo que intenta implementar, se percibe cierta motivación islámica. También se nota el aspecto marxista, comunista y socialista de controlar los medios de producción. La renta debería ser gratis y vamos a tener tiendas de abarrotes, propiedad del gobierno y todas esas cosas de las que ha hablado bastante abiertamente, que quiere traer no solo a la ciudad de Nueva York, sino también al país. Cuando ves eso, ¿cuáles son algunas de las cosas que él está diciendo? Eso debería ser una señal de alarma para las personas que, ya sabes, tal vez las haga sentir incómodas, pero no entienden el alcance de lo que él quiere traer. Primero, él es yihadista, lo cual ya es una señal de alarma. ¿Sabes? Cuando dice cosas como que tenemos que eliminar el individualismo rudo, y creo que dijo la frialdad del individualismo rudo con la calidez del colectivismo. Eso es hablar de Stalin, Mao y Lenin. Esas frases vienen directo del manifiesto comunista. Él deja claro quién es. El gobierno federal tiene el deber constitucional de asegurar que todos los estadounidenses vivan bajo un gobierno republicano. Y eso no es solo lo que sale de su boca. Esas no son las políticas que él ya está implementando de inmediato, y por lo tanto el presidente tiene el deber de tomar acción. Y creo que los estadounidenses, porque en mi experiencia, durante los últimos más de 20 años recorriendo el país y dando informes a líderes nacionales, estatales, locales y ciudadanos. Y cuando hablamos sobre la ley y el gobierno en relación con los principios fundacionales, he descubierto que la mayoría de las personas que se identifican como patriotas no entienden algunos de los principios más básicos del sistema federalista de Estados Unidos. No entienden los ideales en la Declaración, no entienden cuáles son los principios fundacionales y por lo tanto ciertamente no entienden eso. El presidente debe quitar a estas personas del poder ya. Este es un problema constitucional enorme, pero los estadounidenses tienen el privilegio y el derecho constitucional de vivir en una forma de gobierno republicana. Y en lugares como Minnesota y en lugares como la ciudad de Nueva York están viviendo bajo algo diferente, ya sea un sistema comunista yihadista o un sistema comunista en muchas ciudades de Estados Unidos. Así que algo tiene que hacerse. Yo diría que no esperes sentado a que el gobierno federal o estatal haga algo. Paso la mayor parte de mi tiempo entrenando comunidades locales porque la mejor manera de que estos cambios sucedan, de que se tomen acciones, es que los ciudadanos lo hagan. Los ciudadanos ganarán o perderán la guerra en Estados Unidos. Pero si estás conteniendo la respiración, esperando a que el señor Trump o tu gobernador hagan algo, te vas a desmayar y probablemente morirás por falta de oxígeno. Sabes que en términos de lo que es realista, ¿verdad? O sea, suena genial. Vamos a remover a Mamdani. No sé si eso sea necesariamente posible. Entiendo lo que dices. Sé que va contra nuestras normas constitucionales y no estoy en desacuerdo. Pero no puedes simplemente remover al alcalde. Entonces, ¿de qué manera? O sea, si él hace algo, obviamente tiene un cabildo y muchas de las cosas que quiere hacer necesitaría al gobernador para lograrlas. En fin, no sé qué tan dispuesta vaya a estar ella a hacer muchas de esas cosas, como subir los impuestos y todo eso,
Pero en cuanto a formas realistas que realmente se puedan implementar para detener algunas de las cosas que Mamdani quiere hacer, o al menos señalar cuáles son y por qué van en contra de nuestra Constitución, cuáles son algunos pasos realistas que se pueden tomar, incluso si es solo desde un punto de vista educativo. Porque creo que muchas personas lo escuchan hablar sobre la asequibilidad y piensan, está bien, sí, Nueva York es inasequible, necesitamos hacerla más asequible. Y no les parece algo controversial. Cuando él habla de congelar rentas o tiendas de abarrotes de la ciudad, ellos no entienden por qué es un problema. Me gusta esto porque creo que muchas veces nunca había escuchado la idea de que constitucionalmente podrías remover a alguien así, y me interesa aprender más al respecto. Uno de los errores que señala es que escuchamos información y creemos que basta con tener una reacción instintiva. Sabemos mucho al respecto, pero en realidad no al principio, cuando él habla sobre el hecho. Como solo lean los libros que les están enseñando a estos niños. La mayoría de la gente ni siquiera ha leído el Corán, pero saben que no les gusta la islamización. Así que aquí hay una especie de confusión interesante de cosas, pero me interesa entender y me gusta el hecho de que ella esté retomando esto y está bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque creo que muchos de ustedes me han estado diciendo, está bien, ¿qué podemos hacer? Sí, así que a nivel nacional, quiero decir, es algo que defendimos hace 15, 16 años o en realidad hace casi 18 años. Sí, tiene que haber una campaña nacional de educación a gran escala para educar a los estadounidenses sobre cuáles son los principios fundacionales reales y cómo se supone que debe funcionar el gobierno de Estados Unidos, porque estamos muy lejos de eso. Y luego el contraste entre dónde estamos y lo que se estableció con no solo con la redacción y la firma de la declaración como el ideal, sino la Constitución como el siguiente gran intento de lograr eso, de implementarlo. Pero todos nosotros desde una perspectiva estratégica, como estadounidenses ante todo, tenemos que entender que estamos en una guerra y no es una guerra ficticia ni es hipérbole, estamos en una guerra real. Potencias extranjeras hostiles libran una guerra contra Estados Unidos usando contrainteligencia, espionaje y subversión. También es una guerra real con violencia de grupos comunistas como BLM, Antifa, el Partido Comunista de Estados Unidos, Socialistas Democráticos, Code Pink, Partido Verde, RISE y Resist y el Partido de los Trabajadores Socialistas. Todas estas cosas. Organizaciones yihadistas, Sociedad Islámica de Norteamérica, Consejo de Organizaciones Musulmanas de EEUU, CARE, ISNA, ICNA, MAS, Asociación de Estudiantes Musulmanes, Engage Students for Justice in Palestine, entre otras. Estos son los representantes de las potencias extranjeras hostiles. Escuchen aquí, escuchen aquí. Sí, es una guerra, así es. Es simple y fácil de entender. Todo cobra sentido si dejas de verlo como algo que solo sucede. Más bien es un ataque a tus creencias que debe tratarse así. Pero desde una perspectiva estratégica de Estados Unidos, la estrategia que hemos propuesto en todo el país, si los estados quieren implementarla, yo no me enfocaría en lugares como Nueva York, Minneapolis, algunas de las zonas más difíciles como Houston. Vas a los condados y educas, y el término que uso y el término que usa mi equipo es que los fortaleces. Los educas en los principios fundacionales, les enseñas sobre la amenaza, les muestras cómo fortalecer su condado, cómo expulsar legal y constitucionalmente a cualquier entidad o líder comunista o yihadista y cómo evitar que entren en tu condado. Hemos tenido éxito en todo Estados Unidos, solo falta escalarlo mucho más. En el condado de Hennepin, Minneapolis, no puedes entrar. Solo la fuerza militar o tú podrían hacerlo. La estrategia es trabajar en los condados alrededor de ese condado hostil, como alrededor de los condados que abarcan lugares como Camp, Tramac o Dearborn, y trabajar en las afueras donde residen los patriotas. No entras en la boca del lobo si un día despiertas y te encuentras, si puedo usar un ejemplo antiguo, en una base militar china. No intentas pelear para salir, te exfiltras y luego trabajas para reunir fuerzas fuera de ahí y regresar para tomarlo. Eso recomendaría, creo que con Mamdani de nuevo.
Entiendo tu duda y entiendo que lo que estoy diciendo es algo extraño para muchos estadounidenses, porque no creo que cuando entiendes los poderes constitucionales del Ejecutivo, puedes entrar y quitar a personas del poder. Simplemente va a haber expertos constitucionales que van a debatir sobre cómo es posible eso y qué tiene que suceder. Pero simplemente no creo que sea necesario tener esa discusión. Eso pienso. En gran parte de Estados Unidos hay patriotas que quieren apoyar a América. Somos mayoría, aunque los medios nos retraten como minoría. Fortaleces tus condados, por eso diseñé el entrenamiento en acción. Y estableces grandes zonas de cada estado que están fortalecidas y luego vas y tomas las partes de tu estado que no lo están. Y así es como se está desarrollando esta guerra. Está fracturando a Estados Unidos y vamos a tener que unificar las partes que están llenas de patriotas antes de poder ir tras los malos que están aquí. Esto es increíble y será un gran alivio para muchos que están viendo esto. El problema de enfocarnos tanto en Mamdani, y admito que yo también, es que no pensamos en nosotros mismos cuando digo tú. No consideramos que lo que vemos en Mamdani probablemente se repetirá. Ya lo mencionamos como advertencia, ¿cierto? Esto puede pasar en todos lados, pero aún no ocurre. Cuando algo sucede es difícil revertirlo, pero antes hay formas de evitarlo. Por eso, si no vives en lugares como Ciudad de Nueva York o Dearborn, Michigan, deberías considerar esto. ¿Cómo me informo y aseguro la seguridad de mi localidad? Podemos crear muchos lugares pequeños que eviten tomas yihadistas. Podemos detener este tipo de intentos de ellos de simplemente extenderse y crecer en todas partes, que ese es su plan, ¿verdad? Ellos tomaron la ciudad de Nueva York, lo cual es un problema, pero el enfoque excesivo y tratar de atacar directamente no va a funcionar. Puedo hacer 1000 videos sobre lo ridículo que es Mamdani, pero eso no lo quitará del poder. Él sigue ahí. Podemos hablar con personas en otros lugares y evitar que posibles mamdanis se acerquen al poder, siendo más responsables de, no sé, la participación individual en la comunidad y uniéndonos a juntas de ciertas cosas. Las personas que ven la amenaza de la islamización pueden encontrar la manera de asegurarse de que otras personas que están en contra de eso no lleguen al poder. Interesante, algo para reflexionar. Gracias por su atención.